Welcome to Learn Spanish with Hernán. Bienvenido a Aprende Español con Hernán. Activa los subtítulos para traducir la historia. El sueño de Juan. Había una vez un hombre llamado Juan. Juan vivía en un pueblo pequeño de Colombia, rodeado de montañas y campos. Aunque le gustaba su pueblo, siempre soñaba con conocer un lugar especial, Nueva York. Juan veía fotos de Nueva York en revistas y en la televisión. Los rascacielos, las luces y las calles llenas de gente le parecían mágicos. Le decía a su familia y amigos: algún día viajaré a Nueva York. Pero viajar no era fácil. Juan no tenía mucho dinero, así que decidió trabajar duro para ahorrar. Durante el día trabajaba en una tienda y por las noches hacía reparaciones de casas. Aunque estaba cansado, nunca perdió su sueño. Un día, Juan vio un cartel en la tienda donde trabajaba. Decía: gana un viaje a Nueva York. Escribe una carta y cuenta por qué quieres visitar la ciudad. Juan se emocionó. Esa noche escribió una carta donde explicó su sueño. Me llamo Juan y siempre he soñado con conocer Nueva York. Quiero ver los rascacielos, caminar por el Central Park y cruzar el puente de Brooklyn. He trabajado mucho para ahorrar, pero un viaje así es difícil para mí. Este sería el sueño de mi vida. Juan envió la carta y esperó con esperanza. Pasaron semanas y no recibió respuesta. Pensó que tal vez no había ganado, pero siguió trabajando y ahorrando. Un día, mientras estaba en la tienda, recibió una llamada. Hola, ¿es Juan?, dijo una voz amable. Sí, soy yo, respondió. Felicidades, has ganado el viaje a Nueva York. Juan no podía creerlo. Estaba tan feliz que casi dejó caer el teléfono. ¿Es en serio?, preguntó emocionado. Sí, empaca tus maletas. Vas a Nueva York. Una semana después, Juan estaba en un avión por primera vez. Miraba por la ventana y pensaba: esto es como un sueño. Cuando llegó a Nueva York, quedó impresionado. Las luces de la ciudad eran más brillantes de lo que imaginaba, y los edificios eran tan altos que parecía que tocaban el cielo. Visitó el Central Park, subió al Empire State Building y caminó por Times Square. También probó comida que nunca había comido antes, como hot dogs y pretzels. Cada día era una nueva aventura. Una noche, mientras estaba en el puente de Brooklyn mirando las luces de la ciudad, Juan sintió lágrimas en los ojos. Pensó en todo el trabajo que hizo para cumplir su sueño y en cómo nunca se rindió. Cuando volvió a su pueblo, Juan compartió fotos y historias de su viaje. Inspiró a sus amigos y vecinos diciendo: nunca dejen de soñar. Si trabajas duro y crees en ti mismo, los sueños se hacen realidad. Desde ese día, Juan no solo era conocido como el hombre que viajó a Nueva York, sino como el hombre que enseñó a todos
a nunca rendirse. If you enjoyed this story, please subscribe, like and share. Gracias y hasta luego.